Bueno, y continuando con nuestro tema del día de hoy, es importante que hagamos referencia acerca del teatro infantil. El teatro infantil, como nos lo referencia Eladio Moreno Moreno, maestro y autor del libro con este mismo título, que sería muy interesante también que ustedes pudiesen consultarlo y ampliar mucho más acerca de estas proposiciones que él nos trae a partir de su escrito. Nos indica el maestro Moreno que el teatro infantil ayuda a romper con la monotonía diaria, llevando de lo real a la ficción, ¿sí? Ese mundo de la verdad infantil, donde todo es posible, donde su imaginación tiene rienda suelta, donde todo lo que ha oído, donde todo lo que ha leído, en el caso de los chicos escolares, puede ser representado en forma tangible, ¿sí? Con la ayuda de la expresión gráfica, plástica, corporal, lingüística. Entonces, la importancia que tiene el teatro infantil para el desarrollo de nuestros niños no solamente es por el trabajo artístico que le permite conocer y ampliar mucho más su gama de posibilidades en cuanto a su ejercicio práctico, sino también como parte de una experiencia que le permite ser más sensible, que le permite también en su formación estética relacionarse muy cerca con las artes, porque recordemos también, y lo hablaremos un poco más adelante, y es que las artes, en este caso el arte escénico desde el teatro, también tiene una interconexión muy fuerte, incluso en el mismo escenario de la puesta en escena podemos encontrar y evidenciar un trabajo plástico, un trabajo literario, un trabajo musical, un trabajo de todas las artes del movimiento en juego en pro de este trabajo teatral. Sí, entonces, además de esto le permite al niño fortalecerse en todas sus capacidades y habilidades expresivas, verbales, corporales, también a descubrir mucho más sobre sí mismo y también en sus procesos de socialización. ¿Sí? Entonces, dentro del teatro infantil, vamos a encontrar varios elementos que nos van a permitir incluso establecer relaciones muy cercanas con los niños, entre los niños, junto a los niños, y que también hacen parte de ese proceso formativo integral. Ahora más en una etapa como lo es la primera infancia, es muy importante este proceso de iniciación en el arte escénico, justamente por el desarrollo que ellos están presentando en sus etapas evolutivas, también de carácter cognitivo, en esa forma, como ya lo hemos hablado antes y como lo hablamos en la sesión anterior, de ese conocimiento del mundo y de esa exploración del mundo. Adicionalmente aquí, en el arte escénico, especialmente en el teatro, puede hacer la representación de esos conceptos e ideas que va construyendo día a día sí mismo con las experiencias del mundo que van llegando a él, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar luego de hablar de un poco acerca del teatro infantil y su importancia, vamos a empezar por el juego dramático. El juego dramático es realmente eh, la herramienta, el pilar, la columna que nos va a permitir eh, acercar a los niños al arte teatral. ¿Por qué? Porque el niño juega por naturaleza, ¿sí? Entonces el niño por sí mismo crea escenarios, crea escenas, crea personajes donde incluso actúa y donde él mismo, sin intervención de los adultos, em, crean y recrean eh, momentos, historias
acerca de lo que ellos viven, de lo que experimentan, de lo que exploran, de lo que son, de lo que van conociendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, es muy interesante que el niño también desde muy tempranas edades lo empieza a establecer, cuando empieza a imitar también, inicia este trabajo escénico teatral. Inicia, por ejemplo, cuando los chicos están empezando a hablar y no pueden pronunciar, por ejemplo, no han aprendido la palabra perro, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros primero, la forma en la que estamos relacionando, les decimos, ¿cómo hace el perro? ¡Uf, uf, uf, uf! Entonces, o el niño también dice el guau guau, ¿sí? Empieza a crear también estos elementos y aquí empieza también el juego, porque cuando dice, "Ah, ¿cómo hace el perro?" Entonces él dice, wow, wow, ¿sí? Entonces ya está haciendo un trabajo de imitación que también lo acerca a este mundo teatral. Así sucede con el pollito, entonces le decimos pío pío, cuando también imitamos a la mamá, cuando también imitamos al papá, cuando eh, caminamos incluso, los niños, los hijos generalmente heredan hasta un poco los gestos, las formas de caminar de sus padres, de hablar, de expresarse, ¿no? Sus movimientos, ahí ya hay un juego dramático, digamos inconsciente, ¿no? Ya es un tema también de cultural, de construcción cultural del cuerpo. Sin embargo, el niño todo el tiempo está jugando. Entonces, si los llevamos a jugar carritos, entonces vamos a encontrar que nos va a decir que va andando el carrito y nosotros queremos imitarlo haciendo... Entonces ya estamos haciendo también una interpretación de este elemento. Le estamos dando de alguna manera vida también con las acciones que nosotros estamos realizando con este elemento, ¿sí? Eh, cuando primero podemos mirar que los juegos también pueden ser individuales, ¿sí? Cuando nuestros chicos juegan solos, entonces hace la voz de la muñeca, después hace la voz del muñeco, eh, habla él mismo y se contesta a sí mismo, ¿sí? Entonces vemos también a las muñecas cuando juegan a la clase y es muy gracioso también porque recuerdo una anécdota de una mamá que me decía, ay, mire que la niña juega en la casa y organiza los muñecos y entonces le dice, por ejemplo, Pedrito, por favor, mi amor, siéntate. Entonces dice, profe, seguramente eh, usted dice así porque ella siempre le escucho que dice esa frase y seguramente se la ha escuchado a usted. Y cuando ella me lo contaba decía, sí, yo hablo de esa manera o digo o suelo decirle a los niños así. Entonces, ahí también vemos que hay un juego de imitación y de interpretación de un personaje. En este caso, ella juega a ser la profesora y le da vida a sus muñecos, les pone un alma, ¿sí? Les da un ánimo para que estos elementos sean sus alumnos. Entonces aquí también está ya recreando todo un escenario donde ella está actuando como profesora y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado cuando jugamos con las muñecas, cuando jugamos a la cocinita, cuando vemos a nuestros niños que van a, a jugar también a la casita, por ejemplo, y entonces empiezan los roles, yo cocino, yo lavo los platos, mira, te hice esto, entonces con el pasto, que también es muy valioso de nuestros niños y es buscarle a todos los elementos una posibilidad más allá de lo que nosotros vemos convencionalmente. Entonces, el pasto puede ser el arroz, la arena puede ser el arroz, el pasto pueden ser los espaguetis, las piedras pueden ser las papas que hago en mi cocina. Entonces, busca con los elementos del medio representar esas ideas que tiene en su cabeza. Entonces, cuando jugamos a la cocinita, no, yo te sirvo. O cuando llegan también los sobrinos o la interacción con otros chicos y dicen, bueno, juguemos al salón de belleza, yo te quiero peinar.
Entonces te peinan, aunque te coloquen moños por aquí, moños por acá, te coloquen un mechón así y el otro así, pero entonces están haciendo un juego de rol también, que es muy importante y que es vital para la introducción al arte teatral, ¿sí? Dentro de este trabajo teatral, como les decía, sin intervención del adulto, es el primer contacto que empieza a hacer el niño con el juego que realiza diariamente, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros involucrarlo a nuestro trabajo? En primera instancia, procurar estos espacios, estos escenarios con diversos elementos y de alguna manera empezarnos a involucrar en ese juego que nos permite empezar a establecer unos roles. Entonces vamos a jugar a la mamá y al papá, vamos a jugar a la casita y en la casita vamos a cocinar. Entonces a interactuar, eso nos permitirá también establecer unas relaciones más cercanas con el niño y con los niños en este caso, y también poco a poco haciéndole ver cuando hagamos nuestro trabajo teatral que es un juego, ¿sí? Entonces aquí está el juego dramático. Bueno, dentro del proceso creativo, dentro del juego dramático, como primer elemento, estos tres elementos que voy a mencionar son muy importantes también que los tengamos presentes para nuestro trabajo, ¿sí? En este proceso creativo, recoge esos elementos eh, subjetivos también, ¿sí? Literarios. En este proceso creativo empezamos a identificar unos personajes, a decir, bueno, ¿cómo podemos representarlos, interpretarlos? ¿Cómo son eso? A preguntarnos sobre ellos, cómo son, cómo hablan, cómo actúan, cómo se comportan y cómo también dentro de una situación determinada empiezan a adquirir los roles y empezamos a hacer esa interacción que nos permite también posteriormente empezar a darle una forma un poco más teatral al juego dramático que estamos generando en este espacio con los niños, ¿sí? En este primer espacio de acercamiento. Ahora, eh, también es importante que tengamos presente en este proceso creativo la selección temática, ¿sí? Que tengamos presente de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer, a qué público está dirigido, con qué niños estamos trabajando. Recordemos que no es lo mismo trabajar en primera infancia a trabajar, por ejemplo, con adolescentes, ¿sí? Entonces, en este caso de la primera infancia, podemos implementar unos personajes. Por ejemplo, en un momento vamos a ver un ejemplo y al final de esta sección y en este podemos ver que el trabajo que realizamos fue con los animales. Entonces vamos a identificar cuáles animales. Ah, vamos a identificar qué es la serpiente, qué es el león, qué es el cocodrilo. Listo. ¿Cuáles son los textos de estos, por decirlo de alguna manera, los diálogos de estos animales? Bueno, no van a establecer precisamente un diálogo, pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Ok, un sonido, vamos a imitarlo y este sonido me permite hacer también una parte coreográfica. Entonces, todos esos elementos los vamos a identificar también como ideas principales para que nuestros niños los tengan muy claros, ¿sí? Bueno, también es importante mencionar como segundo elemento el código teatral. El código teatral se refiere a las reglas, digamos, de juego que están estableciendo nuestros niños y que es junto a nosotros. Entonces es importante que nosotros también aprendamos a respetar estas reglas, ¿sí? Entonces, en el momento de establecer, por ejemplo, que el juego dramático, entonces en nuestra regla está que una de las reglas o de las propuestas que se generan está en que, mm, por ejemplo, la mesa no va a ser mesa, sino que va a ser una camilla para atender pacientes. Entonces, esa ha sido una regla dentro del juego y es importante que los niños sientan que dentro de estos códigos teatrales todos vamos a hablar el mismo idioma y que nosotros también como adultos y como guías respetamos sus propuestas y sus decisiones. ¿Listo? Entonces, ya con estos elementos, por ejemplo, podemos
volviendo al tema del ejemplo que veremos al final de esta sección, es que, por ejemplo, ¿cuál es el código teatral del cocodrilo? Que vamos a hacer crash, crash. Listo, ese es un código teatral que todos debemos respetar y hacer. Entonces, hace parte dentro del ejercicio colectivo que estamos haciendo en conjunto, ¿vale? Valga la redundancia. Ahora, dentro del juego dramático, ¿qué es importante que tengamos muy presente también? Y es que, como todos lo estamos viendo como juego, estamos acercándonos a las artes con el juego. Es muy importante que hablemos de que el contacto con las artes plásticas, musicales y literarias y del movimiento lo podemos hacer también como maestros desde el teatro. ¿Cómo así? Porque dentro del trabajo escenográfico, dentro del trabajo de vestuario, si vamos a trabajar títeres, también hay unas técnicas plásticas que nos permiten elaborar y desarrollar estos productos que hacen parte de nuestra producción escénica, de nuestra producción artística teatral, ¿sí? Entonces involucramos las artes plásticas, involucramos las artes musicales no solamente para los sonidos, para acercarnos, para hacer ritmos, para empezar a introducirnos en este ejercicio, sino también como parte de las producciones. Incluso ahora, más adelante veremos cómo dentro de los primeros trabajos de dramatización entran las canciones y los cuentos. Entonces, y también cómo la música nos ayuda a realizar la ambientación. Y no solamente la música ya lista o las descargas, las listas de reproducción que podemos encontrar en la red, sino que nosotros también podemos hacer un trabajo que también mencionaré en la parte de talleres, y es que podemos hacer un trabajo exploratorio, sonoro, musical. Es decir, si nosotros vamos a trabajar acerca de los caballos, por ejemplo, entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer como caballo. En la tierra buscamos acá. Buscamos opciones de cómo podemos producir ese sonido, cómo lo podemos recrear y que acompañe nuestra parte de interpretación y de actuación. ¿Sí? Si hablamos de la parte literaria, entonces también es un contacto desde el guión, desde la construcción de una historia, desde la interpretación de una historia, las partes de una historia, ¿sí? Y también el tema de los diálogos, donde nosotros también debemos aprender a respetar la interacción que hay entre personajes y por supuesto también de las artes del movimiento podemos involucrar coreografías, incluso podremos dramatizar una historia a partir de la danza, podemos interpretarla involucrando las artes danzarias, el baile, las coreografías, ahí podemos hablar también de teatro musical. eh, Ahora veremos también vuelvo y les indico cómo las canciones, los cuentos son también un juego donde podemos hacer todo este trabajo. Entonces, en las artes del movimiento está el teatro, está la danza, está la expresión corporal, ¿no? Está todo este trabajo donde nuestra herramienta es el cuerpo. Y eso también hace parte de un trabajo exploratorio donde nosotros podemos brindarle un sinnúmero de posibilidades a los niños. ¿Listo? Entonces, pasando a la parte de dramatización, como les indicaba aquí, ¿qué es la dramatización? En realidad es ya la interpretación de la puesta en escena de una producción teatral, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar con nuestros niños que están tan pequeños en sus primeros 5 años de vida a involucrarlos? Bueno, en primer lugar están las canciones, ¿sí? Como vimos en el ejercicio de expresión teatral de expresión corporal en la primera sección, donde con un poema empezamos a hacer gestos, de alguna manera estamos dramatizando el poema, ¿sí? Donde estamos imitando al lobo, donde buscamos la cara para hacer como lobos, buscamos la voz, ¿sí?
estamos representando las coletas de la muñeca, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con las canciones, así como en el ejercicio final hemos hecho un trabajo con una canción donde hacemos la interpretación de los animales, donde hacemos una coreografía. Entonces es este el primer acercamiento que tienen nuestros niños frente al arte teatral, ¿vale? Entonces podemos escoger una canción, ¿sí? Y muy sencilla, por supuesto, una canción infantil es la recomendación para que nosotros empecemos a trabajar esta parte. Incluso la mayoría de canciones infantiles nos cuenta una historia donde bailamos como los animales, donde hacemos también coreografías, ¿sí? Las canciones infantiles también nos invitan a hacer movimientos que propone la canción, a imitar animales, ¿cierto? Y entonces son sencillas, son cortas, de fácil memorización y por supuesto también de fácil interpretación. Entonces, perfectamente podemos montar una canción, una coreografía muy sencilla para esa canción. ¿Y cómo la acompañamos también en la dramatización? Pues no solamente haciendo el paso de la coreografía, sino también haciendo la interpretación como tal. Entonces, como veíamos, si yo voy a hacer el trabajo del lobo, entonces busquemos cómo hacen los lobos, hablemos, observemos cómo hacen los lobos, cómo hablarían los lobos. Si vamos a hacer, por ejemplo, como un elefante, ¿cómo hace el elefante? Ah, el elefante ruge. Entonces vamos, ¡guau! Y vamos a generar ese gesto que también nos permite realizar este ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo exagerado para que se note. ¡Rar! ¿Sí? Entonces, este ejercicio también lleva a los niños a acompañar con todo su cuerpo el ejercicio que estamos llevando a cabo. Sí, podemos escoger poemas cortos, hay muchísimos muy bellos, con diferentes temas, con diferentes personajes que también nos permiten involucrarnos y de alguna manera crear un contexto fantástico que nos permite representarlo con nuestro cuerpo. ¿Sí? De la misma manera los cuentos, de alguna manera con los cuentos podemos hacer un trabajo un poco más también colectivo, pero también de roles, ¿sí? Entonces si tomamos el cuento de los tres cerditos. Listo, vamos a hacer como los cerditos y vamos a hacer como el lobo. ¿Cómo hizo el lobo cuando llegó a la casa? Al soplar, entonces todo, ¿sí? Entonces, qué hizo el cerdito cuando le tumbaron la casa? Salió a correr y todos corremos en el puesto. Muy rápido, cara de rápido, para ir a la casa del otro hermano, ¿sí? Entonces también identificamos unos personajes, una historia, un desenlace con todas sus partes y también, por supuesto, esto nos permite este trabajo con los chicos a través de los cuentos. Entonces, un cuento muy corto que nosotros queramos realizar también nos hace parte de acompañar este trabajo literario con el arte teatral, ¿sí? La idea es que sean personajes también muy precisos, con características sencillas, que la riqueza esté en el descubrir al niño sus gestos, sus emociones, como su voz, como podemos, por ejemplo, hacerla más gruesa, pero también a veces más delgada. Sí, enseñarle al niño toda esa variedad que tenemos para poder interpretar, en este caso, una historia, imaginarnos. Em, También en este mismo juego les compartiré mm, antes del ejercicio final una fotografía, una experiencia donde hicimos un trabajo acerca de ser superhéroes del agua, ¿sí? Entonces, como les había colocado en el juego dramático, la señal de un perdón, el dibujo de un superhéroe, utilicé el superhéroe
como parte de un ejercicio muy sencillo y fue realmente relacionarlo con el tema del agua. Entonces, para hacer un ejemplo también de cómo podemos trabajar transversalmente con el teatro. Entonces, dijimos, somos superhéroes del agua. Hablamos de la importancia del agua, los hábitos y las costumbres que nos permiten proteger el agua. ¿Y cuál era la misión de este superhéroe? La misión de este superhéroe era proteger y cuidar el agua. Hicimos con dos elementos muy sencillos, que fue plástico azul, hicimos con foamy azul un antifaz, con el plástico hicimos la capa y empezamos a actuar como superhéroes y vamos a volar como superhéroes. ¿Listo? Ellos eran felices, los niños fueron muy felices con ese plástico colgado en su cuello hacia atrás, como el viento les elevaba la capa, sentirse superhéroes, y ellos se metieron en el papel y decían, somos superhéroes del agua, y entonces voy a cuidar el agua. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Dejar las llaves abiertas. Si nos vamos a cepillar, vamos a utilizar un vaso. Y mm, también este ejercicio fue muy valioso porque en ese mismo papel, el ver cómo ellos en su mundo decían, sí, soy un superhéroe, se metían en el papel, actuaban, interpretaban como un superhéroe. Entonces se sentían valientes al caminar, caminaban con un porte de poder, de sentir que su capa batía atrás por el viento. Entonces fue un ejercicio muy interesante que podemos involucrar en cualquier tema que consideremos. Por ejemplo, si vamos a ver el universo, digamos, bueno, metámonos en el papel de astronautas y vamos a ir a descubrir el universo en el que vivimos. Y todo está también de la mano con el maestro. Nosotros somos una clave fundamental para poder realizar todo este trabajo integrado a todas nuestras actividades. Nosotros también nos debemos meter en el cuento, ¿sí? Entonces, en la siguiente sección también, por esa razón, les daré algunas pautas para cómo para poder desarrollar este ejercicio nosotros también dentro de nuestro ser profes, dentro del aula, dentro del trabajo que estamos desarrollando y también ser actores, ¿vale? Entonces esta parte la ampliaremos en esa sección. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar del teatro escolar como tal. Ahora sí, dentro del trabajo pedagógico, es, como lo mencionó aquí, y la importancia del periodo de iniciación. ¿Sí? Como ya lo vimos, esa primera parte la podemos realizar e introducir a través del juego, ¿ya? Y esa parte es fundamental porque es donde el niño también establece ese primer vínculo de confianza, de buena relación, de interés. Y si esta experiencia ha sido positiva con el niño, entonces nos será mucho más fácil el trabajo que se irá haciendo a través de los años posteriormente a esta primera etapa. ¿Sí? Entonces, luego de hacer este trabajo de acercamiento al arte teatral, entonces ya empezamos a desarrollar un trabajo de relación con el espacio, ya elementos un poco más teatrales como son el escenario, ¿sí? Donde vamos a realizar nuestra interpretación, la escenografía que va acompañado de la relación con el concepto y de la experiencia teatral, ya no un juego solamente como juego para divertirme o de las circunstancias para compartir con los otros niños, sino ya como parte de un ejercicio teatral, ¿sí? En esta relación es muy importante también todos estos elementos que estoy mencionando aquí, que están también presentes en la diapositiva, están interconectados, y es la sensibilización y reconocimiento del cuerpo. En este ejercicio no solamente, por ejemplo, de conocer sus partes del cuerpo, sino también, bueno, por ejemplo, cuando yo estoy enojado, ¿cómo hago? Todos tenemos una actitud, un gesto, una expresión muy propia cuando nos enojamos o cuando estamos tristes. Entonces podemos empezar a reconocer que cuando me enojo yo voy a fruncir el ceño o cuando estoy triste tengo mi cara decaída.
y entonces el niño, o cuando estoy alegre y todos estamos con esa cara de picarones, entonces ya nos brillan los ojos, ya nos saltan, y entonces es ahí donde empezamos a construir esa sensibilización, ¿sí? Y también a respetar este trabajo del teatro también es muy valioso porque también nos permite hacer esa integralidad. También aprendemos a respetarnos, por ejemplo, cuando nos tenemos que cambiar, cuando tenemos que caracterizarnos. No es para burlarnos. Cuando yo soy, por ejemplo, un personaje, es para respetar que estamos haciendo un trabajo de interpretación y que merecen, y que no es para reírnos. Por supuesto, tampoco nos reímos nosotros mismos dentro del ejercicio teatral porque no es lo correcto, ¿sí? No es para burla. Realmente estamos haciendo un trabajo muy serio y debemos también sembrar esta semilla en los niños, ¿sí? Que incluso llegue hasta adolescentes, porque a mí me parece terrible que estén haciendo una danza bien o mal, se equivoquen o no se equivoquen. Dentro del código teatral también debe estar el respeto por el trabajo artístico que estoy haciendo. Si me equivoqué, si se me cayó el zapato, si no, sigo y respeto el momento en el que estoy, no me río, porque se ve terrible que los chicos terminen de hacer una danza o terminen de hacer una dramatización y se rían o se rían en medio de la escena. Eso desvirtúa totalmente el trabajo teatral. Y que también veremos más adelante dentro de la preparación, dentro de la producción teatral, que no es tal vez lo que muchas veces nos han vendido como idea de teatro, ¿sí? Dentro de los juegos de imitación individuales y colectivos es cuando ya estamos acercándonos al trabajo como tal, donde ya hemos identificado los personajes y donde estamos haciendo este ejercicio para poder hacer la interpretación. Entonces, los juegos de imitación individual. Entonces, si yo voy a ser como un animal, empezamos a buscar, por ejemplo, como el gato, individualmente empiezo a observar, a hacer el sonido del gato, a intentar caminar como el gato. Si son colectivos, bueno, el gato interactúa con el perro, listo. Entonces, ¿cómo interactuamos, cómo dialogamos el gato y el perro sin interrumpirnos, que cada uno tenga espacio de dar su diálogo? ¿Sí? No hablamos al mismo tiempo, porque eso hace que se vea desordenada, no se entienda la obra, en este caso la puesta en escena que vamos a realizar. Ya también en la aproximación al texto teatral, bueno, esta línea, este ítem, pues tal vez con nuestros chicos tan pequeños no siempre lo utilizaremos, justamente por la edad en la que estamos, pero entonces, como les decía, puede ser parte como un movimiento, un gesto, un sonido, entonces tener muy claro esto. Y la lectura teatral colectiva, es decir, todos debemos conocer el cuento, qué pasa en el cuento, identificar las historias, si es necesario con imágenes, como lo vimos también en el ejercicio de lectura de imágenes en la anterior sesión sobre las artes plásticas y la cultura visual. Entonces, también podemos hacer este ejercicio con nuestros niños pequeños. Y la familiarización con la trama dramática. ¿Sí? Que ya es específicamente con la historia que vamos a narrar. Entonces ya nos familiarizamos que primero vamos a hablar el gato y el perro, después vamos a hablar el elefante y el cocodrilo, después hablamos los cuatro, entonces ya hay un hilo conductor de la historia que vamos a narrar y todos estos elementos son muy importantes que los tengamos presentes para la preparación del trabajo. ¿Listo? Bueno, continuamos aquí con el maestro en el teatro escolar. Aquí he colocado dos palabras y es amor y creatividad. Tal vez no todos, por supuesto, hemos recibido la formación o no nos hemos dedicado específicamente a las artes y eso está bien también, pero sí es muy importante que nosotros tengamos la responsabilidad de no hacerlo, de no hacer un trabajo sobre lo que pensamos que es, sino sobre lo que realmente es. Y para eso necesitamos estudiar un poco, consultar, buscar, prepararnos, siempre estar en espacios que nos permitan crecer, que nos aporten, que nos den herramientas para hacer un muy buen trabajo en cualquiera de las áreas y de los retos que tengamos como maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? El amor y la creatividad.
Si yo tengo amor por mi labor, por mi profesión, voy a buscar esas posibilidades, esas herramientas, ese aprendizaje que requiero, ese conocimiento para poder llevar a cabo mi objetivo, ¿sí? Y la creatividad. Por más que me digan cómo hacer un guión, cómo crear unos personajes, cómo hacer una escenografía, pues en realidad es la creatividad y en este caso del maestro, que es el director, el facilitador, el guía en esta producción artística, la que nos acompañará de manera más especial para llevar a cabo este ejercicio. ¿Sí? Es muy importante que nosotros también tengamos en nuestra mente o quitemos de nuestra mente ideas erróneas de lo que son las artes y en este caso las artes escénicas, ¿sí? En primer lugar, el teatro. Nosotros hemos pensado y a veces hemos tenido experiencias de nuestros colegas que nos formaron a nosotros mismos en la primaria, en el bachillerato, incluso, no sé si en la universidad me atrevería a decir que especialmente en nuestra educación básica, y es que para hacer una dramatización nos decían, haga una dramatización, pero nunca nos dijeron cómo, sino que entonces nos reuníamos la tarde anterior donde el compañerito y decíamos, no, yo me pongo este sombrero y yo me pongo esta camisa, y no, y mañana hacemos esto, y yo digo esto, ni siquiera ensayábamos, no hacíamos una preparación, un objetivo claro de lo que queríamos abordar, tratar en esta producción artística. ¿Sí? Y nadie tampoco nos corrigió acerca de esto. Tal vez otros corrimos con más suerte, por decirlo así, y encontramos maestros que nos ayudaron a realmente tener un concepto real de lo que es el teatro y de lo que son en sí todas las artes, cualquier tipo de artes, porque hemos tenido esa experiencia. Entonces, por la responsabilidad social de la que siempre hablo, y recalco mucho que tenemos es la idea que nosotros tengamos de lo que son las cosas son las que vamos a reproducir, son las que vamos a reproducir en la sociedad. Si yo le enseño a un niño que hacer una obra de teatro sale en 2 minutos, él va a creer todo el tiempo que eso es así. Entonces, por respeto a las artes, por respeto también a la profesionalidad de las artes, es importante que los acerquemos de manera real a este trabajo, con el valor, con el respeto que todas las artes merecen, ¿sí? Y por eso el maestro es fundamental. Realmente, como lo hemos visto en todos los procesos, nuestra labor es muy importante y es fundamental que nosotros tengamos esas claridades y propiciemos también todos esos espacios y posibilidades a los niños. También la confianza, que el niño pueda, pueda identificar, pueda también sacar a flote todas sus posibilidades dentro de la parte interpretativa, actoral, lingüística, ¿sí? Dentro de todo el proceso tener la confianza de que pueda actuar no solo también en la parte teatral, sino también en la vida cotidiana. Cuando les damos esa confianza y tiene esos espacios donde se puede expresar de manera libre, vamos viendo que poco a poco su actuar, su comportamiento va siendo de la misma manera, en confianza, desinhibido, por supuesto también de alguna manera vamos estableciendo algunos límites, ¿cierto? No quiere decir que le vamos a permitir, él va a hacer, se le va a permitir todo, pero normalmente los comportamientos empiezan a ser muy positivos, entonces ya vemos que se arriesgan un poco más a jugar, por ejemplo, con otros compañeros que no jugaban, por ejemplo, si es a jugar, por ejemplo, si les da miedo saltar, a veces unos se arriesgan ya y empiezan a superar también esos miedos. ¿Listo? Entonces, el maestro es fundamental, porque además es quien tiene la idea y la dirección de lo que va a ser este ejercicio teatral y también el objetivo claro de este tipo de trabajos en cualquiera de las etapas de nuestros chicos, ¿sí? Ahora, pasemos a una situación, un tema muy importante que es el guión. Así como el maestro es el director, es el facilitador, es el guía, necesita un guión. ¿Sí? Y esta es la parte literaria central dentro de la obra teatral. ¿Por qué? Porque el guión es el mapa de navegación para hacer nuestra producción teatral.
¿sí? Entonces el guión es donde está escrito absolutamente cómo debe transcurrir el tema, los personajes, las circunstancias, el contexto, todo, absolutamente todo sobre la obra que vamos a desarrollar. Corta, larga, como sea, es muy importante que el guión esté para que así también todos hablemos el mismo idioma. Si yo tengo un guión, también está compuesto de diversas partes. Sí, también debe estar las indicaciones y todo lo que me permita, también los detalles que me permitan realizar esa interpretación que voy a llevar a cabo. Las tres las tres principales partes de un guión inicialmente son el primer acto, el segundo acto y el tercer acto. En el primer acto es donde hacemos la presentación de los personajes, el contexto, la situación, la historia que se va a narrar. En el segundo acto encontramos un poco como el nudo, el conflicto que se genera dentro de esta historia teatral, y en el tercer acto pues básicamente es donde vamos solucionando esta parte y vamos llegando al desenlace de la historia, ¿sí? Además de estas tres partes, vamos a mirar en esta siguiente diapositiva, donde seguimos hablando del guión y tenemos un ejemplo de cómo se escribe, ¿no? Si está en el acto 2, cuál es el número de escenas, o sea, las partes más grandes son los actos, pero estos actos, dentro de los actos se encuentran las escenas, como vemos aquí en este ejemplo dice escena 5, y en esta escena también tenemos una dirección, ¿sí? Como lo menciona ahí de escena, y es que nos dice, por ejemplo, qué están haciendo en ese momento los actores o en qué posición deben estar, ¿sí? Es una indicación, una directriz sobre cómo debe ocurrir la escena. ¿Listo? Entonces ya van los diálogos del personaje 1, el personaje 2, e incluso también hay acotaciones como lo vemos aquí, y es también la indicación de cómo debo realizar ese diálogo o esa interpretación. ¿Listo? Entonces, asimismo como nosotros tenemos este guión acerca de los diálogos, acerca de lo que va ocurriendo en escena poco a poco, también es importante que tengamos claridades sobre la iluminación, sobre la música, ¿sí? Porque también dentro del equipo de trabajo para esta realización hay diferentes funciones. Entonces están los actores, pero también está quien se encarga de las luces, pero no está dentro del escenario ni dentro de la escena, de la puesta en escena. También la música. Sí, que hace que si la incorporamos dentro de nuestra producción, también es muy importante que sepamos en qué momento, qué tipo de música, qué nos genera esta música, con qué objetivo, con qué intención la colocamos, si queremos hacer que un momento tenso se sienta más tenso con la parte musical. Bueno, toda esa parte que está previamente organizada. ¿Listo? Y continuando, vamos a hablar también de la puesta en escena. Esta parte es supremamente importante porque es la que prácticamente donde se ve el resultado de todo un trabajo y donde la hacemos frente al público, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? El escenario. ¿Dónde vamos a desarrollar ese trabajo? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué espacio qué clase de espacio es? ¿Qué elementos, qué características tiene? Entonces es muy importante tener claro eso. También dentro de nuestro trabajo que ya hemos tenido de preparación de la obra está la escenografía. ¿Vale? La escenografía, pues que hemos preparado, por supuesto, con antelación, deben estar todos los elementos necesarios para esta escenografía se pueda estar de la mejor manera para llevar a cabo la puesta en escena, que esté también como lo vemos aquí la iluminación es muy importante, si voy a iluminar más a un actor que al otro, si la iluminación va en el centro o en los laterales, bueno, si cambia de color, si no, toda esa parte también hace parte de la escenografía, también nos genera una imagen y tanto la escenografía como
la iluminación, junto a, o bueno, de acuerdo al escenario que tenemos, hace parte de la composición, ¿sí? De la composición teatral, donde hacemos cuadros, donde hacemos composiciones incluso como de carácter, podríamos decir de alguna manera como estilo una fotografía, ¿no? Cómo se va a ver cada desarrollo de las escenas, del trabajo que llevamos aquí y que también es un ejercicio bastante importante, que, por ejemplo, de equilibrio incluso, si vamos a hacer una composición, no, pues que la escena, todos los personajes se puedan ver, que no quede nadie perdido, que si los ubicamos, entonces que todos queden distribuidos de una buena manera, que se vea de una forma ordenada, que permita llevar a cabo el entendimiento también al público de lo que está ocurriendo en la escena, ¿sí? Que hace parte también el vestuario y la caracterización, por supuesto, previamente en la construcción de personajes de la historia que se va a narrar, pues entonces también hay un vestuario característico. La caracterización corresponde cuando nosotros, ¿sí? Tenemos ya, nos colocamos todos los elementos que nos hacen ser ese personaje que vamos a interpretar y es muy importante tener una diferenciación, enseñarle a los niños desde muy temprano, desde muy pequeños, que si yo me voy a caracterizar en este momento, debo actuar todo el tiempo, siempre y cuando esté caracterizado como el personaje, para que hagamos esa diferenciación entre mi persona, ¿sí? Y el personaje que estoy interpretando. ¿Listo? Todo el tiempo, incluso para las personas mayores, es muy importante, adultas, adolescentes, jóvenes, es muy importante que hagamos esta diferenciación. No hablamos de disfraces, porque no nos estamos disfrazando, nos estamos caracterizando como un personaje. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos esto claro y que esta caracterización nos ayuda a entrar en papel, nos ayuda a entrar dentro del rol que vamos a desarrollar en la escena. ¿Listo? La música, como hablamos hace un momento también, la música es muy importante dentro de este trabajo, ¿sí? Porque la podemos incorporar como a nivel corporal nuestro, podemos hacer ritmos, sonidos que acompañan nuestra interpretación, como también, por ejemplo, danzas, juegos rítmicos, musicales, que entran en la escena como parte de la historia, la música también que nos ayuda a ambientar, entonces es una parte fundamental también dentro de nuestra producción artística. Y por supuesto, la interpretación. ¿Sí? Ya dentro de la puesta en escena está ese trabajo ahora sí de todo el ejercicio teatral donde ya vamos a interpretar y hacer que sea tangible esa historia y, que hemos construido esos personajes y podamos comunicarle al público ese mensaje que estamos llevando a través de nuestros personajes, de nuestros diálogos, de este contexto, de, de todo lo que hay en juego y en interacción en la puesta en escena. Recordemos que son muchos elementos, estos realmente son como algunos, ¿no? Y los, de alguna manera, los que más podemos evidenciar, pero en realidad, una puesta en escena teatral pues implica realmente muchísimos elementos detrás, incluso como les decía hace un momento, la interconexión entre las artes, porque brinda absolutamente un sinnúmero de elementos que nos permiten llevar a cabo todas estas ideas y el producto más preciado pues es este resultado final de ya lo que podemos ver tangible, que a menos que lo grabemos en un video, que igual no será lo mismo, eh, podemos vivir solamente en un instante específico, ¿sí? Por más que repitamos la obra, no siempre va a ser igual. Aunque sea la misma obra, por ejemplo, hoy me salieron mejor los diálogos que mañana. Al día siguiente no me salieron de la mejor manera. Entonces es muy importante que tengamos claro también esa parte, ¿sí? De que la puesta en escena solo ocurre en un instante y donde podemos evidenciar como público, como también como actores, como parte de este ejercicio, como incluso como maestro director,
esa producción que solamente se puede vivenciar allí y que genera también esa conexión con los espectadores por lo que nos puede ocasionar emociones, nos puede impactar, nos puede generar reflexiones, nos puede traer recuerdos, bueno, esta experiencia teatral que tenemos no solamente es de quienes están dentro del escenario y quienes ayudan a que se haga realidad la puesta en escena, sino también de quienes llegan a apreciar este producto teatral. Entonces, continuando en esta misma línea, vamos a hablar de la producción teatral y tenemos tres partes: la preproducción, la producción y la postproducción. ¿A qué se refiere la preproducción? ¿Sí? Vamos a hablar aquí y es de toda la parte, como lo dice la palabra, previa, ¿sí? Previo, ¿sí? A la producción teatral, ¿sí? A esa puesta en escena que vamos a llevar a cabo, ese resultado final que hay previo. Bueno, tenemos que hacer una escenografía, tenemos que hacer un trabajo de lectura de guión, tenemos que hacer una selección de personajes, una construcción de personajes, debemos realizar la composición de los cuadros escenográficos también, elaborar la escenografía, pensar también los diálogos, los momentos, el desarrollo, la iluminación, como todos los elementos de los que ya hemos hablado previamente, deben estar pensados de manera colectiva con quienes están dentro e interactuando con este ejercicio teatral, ¿sí? Dentro de este ejercicio teatral. ¿Cuál es la producción? Pues todo el ejercicio que llevamos ese día de la presentación, de la puesta en escena. Entonces la producción, ese día tener todo el vestuario listo para la caracterización, el maquillaje, los peinados, tener la escenografía lista en el escenario, tener la música lista para los momentos en que va la música, el guión de luces para quien está encargado de las luces, quien se encarga de la entrada. Bueno, ya esa es toda la parte de la producción de el día donde vamos a tener la puesta en escena, todos los elementos que hacen parte para que sea posible que todo ese trabajo previo que hemos realizado, además del número N de veces que hemos tenido que ensayar y preparar y corregir y volver a empezar para poder tener este producto, sea ese día. ¿Listo? Ahora, la postproducción. Como les decía hace un momento, hace un rato, la postproducción, cada obra teatral que nosotros presentamos, aunque sea la misma, no ocurren dos puestas en escena igualitas. Claro que no. Ese día, por ejemplo, un día hizo sol, el otro día llovió y cayó una gotera en el teatro. Ya no fue igual, ¿sí? Ese día, un día estoy de buen humor y al otro no tanto, pero aunque hago el personaje, de todas maneras no es lo mismo porque mi presentación como actriz pues está influenciada por una situación subjetiva, ¿sí? Por una situación personal, ¿vale? Dentro del ejercicio de la postproducción está en el colectivo, incluso también podemos propiciar un espacio para hablar con el público acerca de lo que ha sido la obra de teatro, los impactos, ¿sí? Nosotros mismos, de cómo lo ha recibido nuestro público. También, por ejemplo, dentro del ejercicio de postproducción, nosotros como colectivo podemos hablar entre nosotros. Si es con el grupo de chicos, pues vamos a hablar con los chicos de cómo se sintieron, qué les pareció, si alguien se equivocó, cómo lo solucionó, qué podemos tener en cuenta para una próxima presentación. Entonces podemos hacer todo este ejercicio a través dentro de la parte de la postproducción para que en la siguiente presentación o en la siguiente puesta en escena, entonces también llevemos estas reflexiones y estos comentarios o estas sugerencias que hemos hecho o que hemos considerado, incluso también para pulir más nuestra producción teatral, también para aumentarle elementos, para darle más significado a lo que queremos llevar a nuestro público. Entonces, esta parte de la postproducción también es muy importante, esa retroalimentación constante para
nuestros productos artísticos y que ese nuevo instante de la puesta en escena sea nuevamente mejor y con mucha más magia, si así lo consideramos. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos siempre en cuenta todo esto. También es importante unos tips que considero importante mencionar antes de pasar a los talleres, y es que, por ejemplo, en cualquier puesta en escena que sea, evitemos pisarnos en los diálogos. ¿Qué quiere decir? Que hablemos al mismo tiempo, que interrumpamos al otro. No, por eso es la importancia de la preparación y el ensayo, para que si yo tengo un diálogo, entonces podamos ensayar, practicar cómo lo vamos a hacer, de tal manera que cada uno tenga su espacio propicio para decir su diálogo. De la misma manera, evitemos la espalda. A menos que sea intencional, no damos la espalda al público. Por eso siempre debemos determinar un escenario y como tal el escenario nos da una vista hacia el público. Si damos la espalda, opacamos incluso muchas veces las escenas que estamos llevando a cabo. Si alguien se desmayó y entonces me corresponde a mí socorrerlo, listo, lo voy a socorrer, pero no doy la espalda. Me hago por el lado de atrás, dándola de mi cara, mi rostro al público y atiendo para que el público entienda qué es lo que está pasando. Si lloro, si no lloro por esta persona que se ha desmayado y debo atender, por ejemplo, ¿sí? Son de los errores más comunes que cometemos cuando hacemos un ejercicio de puesta en escena, y que por eso les digo, seamos muy delicados y tengamos mucho cuidado por el respeto y el valor al arte. Es muy importante que eso, por eso la importancia del ensayo, como les comentaba, y las etapas de la producción teatral, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos esto con los niños pequeños? Pues entonces, por ejemplo, si en la primera presentación a un niño se le olvidó el paso, listo, mi amor, no importa, hablemos con él y entonces, bueno, recordemos el paso, solucionemos esta parte para que en la próxima presentación no le ocurra, ¿sí? Si es la canción, como la que vamos a ver al final de esta sección, entonces volvemos y repasamos la canción, cómo hacen los personajes, seguimos practicando, volvemos a hacer los ejercicios de cómo hacen los animales, entonces vamos buscando soluciones a esta parte también de nuestra puesta en escena dentro de sus diferentes etapas de producción teatral, ¿sí? Otra cosa que me parece muy importante y les reitero es el tema de la seriedad y de, por favor, realmente estar en papel, en rol, en actuación, ¿sí? Un momentico sí, un momentico no, no. Si yo, desde el momento en que yo piso el escenario, soy el personaje que voy a interpretar hasta el último momento. Como les decía hace un rato, si estamos caracterizados, sobre todo cuando son niños más grandes, adolescentes, vamos a actuar como tal. Que no nos dé pena, que qué dirán, no. Es un trabajo teatral y debemos también en la formación de públicos de todas las edades eh, promover este respeto al ejercicio y al trabajo teatral. ¿Listo? Bueno, poco a poco, bueno, vamos a conociendo más tips acerca de este trabajo. Vamos con los talleres, ¿sí? En esta parte de talleres le he puesto así, pasamos aquí al taller como herramienta pedagógica para el trabajo de puesta en escena, para el trabajo teatral. He colocado aquí unos ejemplos de talleres que de alguna manera podemos diseñar de acuerdo a nuestras necesidades para llevar a cabo dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Eh, y pues el taller como herramienta que nos permite, como lo dice su palabra, pues es donde hacemos una práctica también, eh, también hacemos una interacción con el equipo de trabajo, donde nos permite también prepararnos en los diferentes aspectos y dimensiones para llevar a cabo este ejercicio de este ejercicio teatral, ¿sí? Entonces, hemos conformado un colectivo de chicos, de jóvenes, de adolescentes, de nuestros niños. ¿Cuál es el primer trabajo? El de integración. Si yo
tengo un grupo de niños pequeños, pues lo ideal es que primero, por ejemplo, interactuemos todos, nos conozcamos, seamos amigos, juguemos un poco juntos, ¿cierto? Si los chicos son pequeños, para que hagamos este ejercicio de de integración, perdón. ¿Sí? Para poder hacer también realmente que nuestro colectivo se organice como tal, como lo dice la palabra, que seamos amigos, que seamos cercanos y que también podamos tener un clima de trabajo óptimo, ¿sí? Para para este tipo de ejercicio artístico, ¿vale? ¿Cuál es otro taller que debe estar dentro de nuestro trabajo? Y es el de expresión corporal. Hicimos de alguna manera un énfasis en la primera sesión sobre la expresión corporal, pero también es importante este taller dentro de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nos permitirá siempre ahondar dentro de nuestras posibilidades de conocer nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras voces, nuestros movimientos, de todo lo que nosotros podemos crear a partir de nuestro cuerpo y de lo que nosotros podemos hacer con él. Entonces, por eso la expresión corporal siempre estará o debe integrarse dentro de nuestro trabajo artístico teatral. ¿Sí? Aquí también tenemos el taller de respiración. Uno diría, bueno, ¿y por qué un taller de respiración? La respiración también, como lo mencionamos en la primera sección, es fundamental. Es fundamental para el trabajo escénico porque además de que nos permite estar en nuestro centro, ¿sí? Concentrarnos, también nos permite, además de dominar, por ejemplo, nuestros nervios, eh, las situaciones emocionales que se pueden generar dentro de lo que es la puesta en escena, que nos puede generar, no estamos libres, por ejemplo, de afrontar un pánico escénico. La respiración es muy importante para este ejercicio. Incluso también la respiración es fundamental para llevar a cabo nuestras líneas teatrales. ¿Sí? No puedo tomar solamente una respiración y empezar a hablar como loro sin tener en cuenta las pausas para tomar nuevamente aire que me permitan manejar mi voz y por supuesto también todos los elementos que acarrea la voz. También es muy importante dentro del control corporal, puesto que si no tenemos un entrenamiento físico, aquí no lo he involucrado, pero es sobre todo se trabaja para jóvenes y adultos la preparación física. Un actor y un artista en general, pero especialmente un actor, un bailarín, un músico debe tener una em, muy buena capacidades físicas, ¿sí? Muy buen estado físico por el trabajo y la exigencia que requiere las artes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del teatro, también el poder interpretar, manejar la respiración me permite poder llevar a cabo mi personaje de la mejor manera, ¿vale? Como les decía, también dentro de los diálogos, poder controlar los movimientos a través de la respiración, poder descansar, poder hacer las pausas pertinentes, poder tomar impulso también, por ejemplo, para manejar lo que sigue en el guión, ¿sí? Para los cambios, por ejemplo, de comportamiento. Bueno, la respiración es fundamental. Otro taller muy importante es el taller de movimientos y es donde entonces aprendemos a desenvolvernos en el espacio, a realizar diferentes movimientos también muchas veces podemos hacerlo con juegos, por ejemplo, está también relacionado con el taller de alguna manera con la memoria, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito interpretar como les decía, los niños pequeños con la canción, si vamos a hacer el león, entonces en el taller de momento, ¿cómo hace el león? Entonces empezar a hacer el gesto,
rar, ¿listo? También, por ejemplo, si yo necesito cómo se barre sin tener una escoba en la mano, entonces también primero tengo que hacer todo ese trabajo, incluso de memorización, para poder que cuando yo haga el gesto, la presentación de esta acción realmente se vea como, como si estuviese barriendo a pesar de la carencia del elemento. ¿Listo? Entonces, también es muy importante el movimiento dentro de la escena, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a mover, que no se pierda la composición de la imagen para que no queden ocultas cosas, para que no se tapen, para que siempre sea un hilo conductor y, por supuesto, claro para el público a quien presentamos la escena. Con los niños pequeños, pues de alguna manera ese proceso es un poco más complejo, justamente por la edad, pero a medida que van creciendo y que vamos desarrollando con ellos un trabajo, vamos viendo la evolución que se va llevando también en las puestas en escena. El taller de ubicación histórica también es muy importante. ¿En qué contexto? ¿En qué geografía? Por ejemplo, vamos a desarrollar la puesta en escena. Por ejemplo, acá, ¿en dónde estábamos con los chicos? Estábamos en una selva, ¿sí? Entonces, importante cuáles son las acciones, las actitudes, cómo podemos imaginarnos la selva, entonces ubicarnos en un tiempo y en un espacio de la puesta en escena, no solo en el tiempo y espacio donde estamos ahora, sino en el de la puesta en escena que vamos a llevar a cabo. Es muy importante. Si estamos trabajando con adolescentes, con adultos, listo. Si vamos a hacer una obra de la Edad Media, ¿cómo era la Edad Media? Si podemos ver documentales, videos, características, cómo hablaba la gente, cómo se comportaba, qué costumbres, qué características sociales, toda esa parte de ubicación histórica debe estar para que dentro de nuestro trabajo estén los elementos que estamos buscando. En el caso de nuevamente el ejercicio que hicimos con los chicos, bueno, entonces teníamos unos binoculares para poder buscar dónde están los animales, ¿sí? Hicimos unos movimientos como si camináramos entre las ramas porque estábamos en una selva. Eso hace parte de la ubicación. En el taller de emociones también es muy importante si los recursos teatrales que tenemos también entran nuestras emociones y es cómo somos nosotros en cada una de las emociones, cuáles son nuestros gestos, nuestros comportamientos, nuestra expresión para hacer esa memorización de cómo es para que tener unos recursos de cuando los necesite para realizar una interpretación, puede ir a ese banco de memoria emotiva que tengo para poder llevarlo a cabo y sea lo más real posible dentro de nuestra interpretación, porque a eso vamos, debe ser de siempre apuntar a un muy buen trabajo escénico. El taller de voz, como les había comentado, también está muy ligado al tema de la respiración, porque recordemos que la voz es aire que se convierte en sonido a través de que al pasar por nuestros pliegues vocales. Entonces es muy importante que nosotros descubramos las cualidades de nuestra voz, que podamos trabajar su proyección, el volumen, que podamos mirar nuestro rango vocal, cuántas posibles voces diferentes podemos hacer, de qué manera, ¿cierto? Y que podamos darle de alguna manera también una impronta, un sello a nuestro personaje y no todo el tiempo con nuestra misma voz. Y eso con los niños es súper chévere trabajarlo, como les decía en los cuentos, maravilloso. Si hacemos como el lobo, pero si también hacemos como la niña, ¿cierto? Y que hablamos muy agudito, ¿vale? Entonces también es muy importante, por ejemplo, si yo puedo rugir, si puedo también, por ejemplo, hacer como una vaca, pero si también puedo hacer como un abuelito, o si puedo hablar también como un general, pero también puedo hablar como una dulce abuelita. ¿Listo? Entonces, ese taller de voz también es muy importante y debe estar, todos estos talleres deben estar de acuerdo a las características del grupo, en este caso las características
adecuado para las edades de los niños, para los niños con los que estamos trabajando, por supuesto. Bueno, también podemos hacer un taller de creatividad. En este taller, pues podemos vincular o el espacio, hacer un espacio para todas las ideas que pueden surgir para llevar a cabo nuestra producción y todo eso que vamos a poner en escena. ¿Vale? Entonces aquí entran todas las posibilidades, ideas, propuestas que tengamos para poder llevar a cabo un trabajo teatral. Está el taller de expresión musical, que no solamente es el ejercicio como tal musical, sino que también podamos ir encontrando, explorando esas posibilidades sonoras, rítmicas, corporales, que nos permitan involucrarlas al trabajo de la puesta en escena y también de la música que acompañará nuestro ejercicio. Y finalmente tenemos también aquí el taller de expresión plástica. Aquí, como les comentaba, por ejemplo, en este taller o relacionamos con las artes plásticas en el ejercicio que realizamos con los niños sobre la canción de la selva, hacer los binoculares, como estábamos dentro de un contexto donde éramos un grupo de castores. Así se llamó nuestro grupo Castores. Entonces, para identificarnos, hicimos las coronitas con carita de castor. Entonces, todos este tipo de elementos con la intención dentro de la puesta en escena, pues los podemos llevar a cabo dentro de un taller de expresión plástica. Incluso aquí podemos preparar las cosas para el escenario. Si necesitamos máscaras, podemos hacer un taller de máscaras. Los materiales, los elementos, pues también son un sinfín. Si vamos a hacer un teatro de títeres, que no lo hemos mencionado como tal, pero que también es muy importante y hace parte dentro de nuestro trabajo para los niños. También hay diversas técnicas, entonces podemos involucrarlo. Nos toca consultar, leer, eh, aprender un poco acerca de ello para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Entonces también dentro del taller de expresión plástica está la elaboración de los títeres, también el teatrino, también de los elementos adicionales que necesitamos para llevar a cabo nuestra obra de títeres. ¿Listo? Entonces, como vemos en estas ideas generales que les he propuesto en esta sección, pues son algunas ideas de lo que debemos tener en cuenta para trabajar el teatro con los niños dentro de la escuela y no solo dentro de la escuela, sino dentro de los espacios pedagógicos formativos que tengamos y adaptarlos siempre a las condiciones de cada uno de las poblaciones, ¿sí? También tener en cuenta los contextos. Podemos, por ejemplo, realizar una ronda, una canción que sea muy propia de la comunidad o del territorio, entonces tener en cuenta nuestros elementos, las características de la población, del territorio donde estamos y podamos también darle ese valor. Por eso el teatro es muy lindo y hay que darle un lugar muy especial porque, como les decía, no es cualquier cosa, ni mucho menos es para burlarnos de un concepto, de una realidad, de una comunidad. No, realmente es para comunicar ideas, pensamientos, interpretaciones del mundo de realidades específicas. Entonces, si vamos a trabajar una ronda muy propia, por ejemplo, una ronda campesina muy propia del municipio, por ejemplo, de Caldono, o si vamos a trabajar en Timbío, entonces, que la cantaban nuestros abuelos, que es un ejercicio también muy importante y es que este ejercicio artístico nos permite acercarnos a la comunidad en todas sus generaciones, en todas sus posibilidades. Podemos hablar con los abuelos, podemos hablar con las personas que son agricultores, podemos hablar con los productores de leche, si es en el caso del campo, podemos también hablar con las profesoras, bueno, con todos los diferentes roles y funciones que hay en la sociedad para poder hacer ese conocimiento de nuestro territorio. Y, por ejemplo, si vamos a interpretar una canción que cantaban nuestros abuelos, bueno, cómo era ese contexto, vamos a hablar con ellos, cómo jugaban nuestros abuelos, por ejemplo, y en qué situación surgió esta ronda.
que se cantaba y la vamos a interpretar también con una historia de una tarde donde jugábamos todos los amigos en esa época en la que mi abuelo fue niño. ¿Sí? Entonces son muchas las herramientas, como les decía, está en el amor, en la creatividad, en la responsabilidad social que tenemos, pero sobre todo en darle siempre el mejor lugar, el mejor espacio y el gran valor que merecen las comunidades, los contextos, sus características, sus tradiciones, sus historias, toda su cultura y especialmente también el valor que tienen las artes, ¿vale? Porque ya como hemos visto, no son de un día para otro, como tal, merecen un respeto y qué bueno, qué bonito que nosotros también como docentes empecemos a llevar esas ideas de también de la importancia y del valor que tiene el arte en nuestra sociedad, ¿sí? Como a veces equivocadamente pensamos y que justamente es por falta de conocimiento, que son cualquier cosa y los tratamos como tal, y no. Entonces, les invito a que a continuación observemos la fotografía de superhéroes, de los niños vestidos de superhéroe y posteriormente el ejercicio que hicimos de puesta en escena con una ronda infantil interpretando animales, vistiéndonos de exploradores y de también haciendo uso de elementos gestuales, expresivo corporales para llevar a cabo esta puesta en escena. Bueno, y en esta actividad, bueno, por temas de derechos de autor, no es posible compartirles el video en su totalidad. Aquí trabajamos con una canción que se llama Camino por la Selva de Luli Pampín. La podemos encontrar en YouTube y escucharla. Aquí con los niños lo que hicimos fue hacer una interpretación de un papel o un rol de exploradores de acuerdo a lo que va narrando la canción, a medida que vamos encontrando cada animal, que observamos cada animal, realizamos también la imitación del animal con un gesto también que lo representa, como lo menciona la canción, y estamos haciendo un ejercicio teatral también. Estamos acercando a los niños a este mundo a través de una puesta en escena y la herramienta ha sido el trabajo de esta canción infantil. Vemos también que desde la parte plástica elaboramos unos elementos, como les comentaba, diferenciales que me ayudan a entrar en papel, en rol, eh, y es los binoculares para identificarnos también como exploradores. También de acuerdo a lo que vamos narrando, vamos realizando los gestos, cantando la canción y de esta manera hemos hecho el trabajo con los niños también para compartirlo ante un público. Como les mencionaba, es muy importante que tengamos esta experiencia, que empecemos a hacer presentaciones, que salgamos para que también crezcamos en este proceso junto a los niños y podamos también evolucionar en cuanto a los resultados que vamos presentando poco a poco, pero especialmente es muy importante el disfrute, el gusto y que principalmente los niños como nosotros los maestros podamos disfrutar de estas actividades. Yo también me he integrado a esta actividad a manera de guía, pero también, como les comento en la sección de el maestro como actor, también siendo parte de este juego teatral, de este juego dramático donde nos convertimos y somos juntos exploradores en la selva de animales. Entonces, espero esta parte de los ejemplos haya podido ser muy clara para ustedes y sobre todo que les ayude a tener muchas más ideas para realizar con los niños.